Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Déjenme presentarme, soy el doctor Raúl Gutiérrez Machicado, soy especialista en odontopediatría. Estamos también regentando ya hace mucho tiempo lo que es la Clínica Integral Niños. Esta gestión vamos a estar compartiendo también las clínicas y también en la parte virtual, la parte teórica. El tema de hoy es la planificación del tratamiento en el paciente niño. A manera de introducción, vamos a mencionar de que la planificación del tratamiento es una secuencia lógica, una secuencia ordenada que el profesional planea para su paciente niño, mediante la determinación de un perfil de riesgo a partir del cual se tomarán medidas ya sean preventivas, ya sean restauradoras y principalmente es una base principal para una rehabilitación integral. Entonces, para la planificación del tratamiento necesitamos dos elementos importantes, que es un diagnóstico individual de cada paciente y el perfil de riesgo del paciente, ¿no? Con lo que obtenemos la planificación del tratamiento. También tenemos el proceso de diagnóstico. ¿Cómo obtenemos el proceso de diagnóstico? En una primera instancia nos valemos de la historia clínica, ¿no? Que es una herramienta especial de carácter también legal que manejan todo el personal de salud, tanto médicos, odontólogos y otro personal tal vez. Dentro de la historia clínica, lo que anotamos es en primera instancia todos los datos personales, los datos que pudieran referirse a los antecedentes personales patológicos, no patológicos, algunas experiencias con algunos medicamentos, la presencia o no de algunas enfermedades, la experiencia con los odontólogos que haya visitado, si ha sido o no cooperador, también podemos identificar, ¿no? Y también vemos algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, las alergias que pudiera tener. También vemos los signos vitales, ¿no? Entonces, todos estos aspectos también nos coadyuvan y nos ayudan a realizar un proceso de diagnóstico. También tenemos el examen clínico extraoral y el examen clínico intraoral. También tenemos los exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios ya sean modelos, radiografías, pueden ser laboratorios, si en el caso que requiera, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico correcto. En el examen clínico, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? No solamente es la inspección intraoral, ¿no? También se debe tomar en cuenta la inspección extraoral, ¿no? Observamos la cabeza, la forma de la cabeza, la implantación del cuero cabelludo, tomamos también las partes adyacentes a la cavidad oral, es decir, estamos hablando de los ojos, fosas nasales, oído, articulación temporomandibular, cuello. ¿No? En el cuello también es importante ver la infartación o no de los ganglios cervicales, ¿no? Cosa de que nos detecta la presencia de infección en la cavidad oral. Y posteriormente ingresamos a la cavidad oral, ¿no? Revisamos los tejidos blandos, revisamos los tejidos duros, las piezas dentarias. Dentro de los exámenes complementarios también tenemos la presencia de los modelos, ¿no? Las impresiones previas y el vaciado de los modelos, la articulación de los modelos. También tenemos
las radiografías periapicales, ¿no?, que nos ayudan a realizar un diagnóstico más individualizado de las piezas dentarias. También nos valemos de las radiografías panorámicas. Estas radiografías panorámicas nos van a mostrar la presencia o alguna alteración, por ejemplo, en las fosas nasales, en los senos paranasales, ¿no?, la presencia y el crecimiento y el desarrollo de las piezas permanentes que están dentro del hueso, ¿no?, tanto del maxilar superior y del maxilar inferior. También tenemos otras estructuras que podemos observar en una radiografía panorámica, ¿no?, como la apófisis coronoides, el cóndilo. Podemos observar también la parte central, el tabique. Y aparte también tenemos lo que es el laboratorio, algunos exámenes de laboratorio que nuestro paciente pudiera requerir. Entonces mandamos a hacer algún laboratorio, especialmente de aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Dentro de los exámenes complementarios también es importante hacer una revisión completa en relación a las piezas dentarias. Revisamos las caras vestibulares, las caras palatinas y las caras proximales de las piezas dentarias. Podemos pintar de un color rojo para identificar las piezas dentarias que están con lesiones cariosas. También identificamos la presencia de placa dentobacteriana con la ayuda de un revelador de placa. También verificamos la ingesta de hidratos de carbono, ¿no?, mediante una cartilla dietética. Esta cartilla dietética está relacionada al consumo de hidratos de carbono y el seguimiento durante una semana, ¿no? Simplemente es un paroteo si existe un consumo alto de hidratos de carbono o de azúcares o si existe un consumo bajo, ¿no? Paroteamos un palito o dos palitos, ¿no?, y realizamos un seguimiento de lunes a domingo, ¿no?, una semana completa. También se puede realizar unos 3 días, pero lo más ideal es realizar un seguimiento de una semana, ¿no?, y luego identificamos un perfil de riesgo en relación a la ingesta de azúcares. También tenemos la cartilla de Lipari y Andrade, ¿no?, donde también identificamos la ingesta de hidratos de carbono, pero ya relacionado a la frecuencia de consumos de hidratos de carbono y a la ocasión de la ingesta de estos azúcares, ¿no? Entonces, ya en la clínica vamos a explicarles con más detalle cómo se realiza esta cartilla de Lipari y Andrade, ¿no? Cada una de estas cartillas tiene un rango donde anotamos ya si corresponde a un perfil bajo, moderado o alto. También tenemos el índice de O'Leary, que está relacionado a la presencia de placa dentobacteriana, ¿no? Entonces, el tratamiento integral realizamos en 3 oportunidades, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que no se debe realizar el cepillado dental el día que se va a realizar el índice de O'Leary, ¿no? Es importante para identificar si el paciente está cumpliendo adecuadamente las técnicas del cepillado que se le ha enseñado, ¿no? Si es que, digamos, no está mejorando este índice, podemos mejorar con otra técnica y volverle a reiterar, indicar que se cepilla adecuadamente. También tenemos otros exámenes complementarios, ¿no? Estos principalmente se dan en algunos estudios, algunos casos clínicos, ¿no?, como son los recuentos microbianos, especialmente de los lactobacilos acidófilos o los Streptococcus mutans.
También tenemos este otro estudio que es el test del Alban, ¿no? Que está referido principalmente al pH del medio bucal. Estamos específicamente en la saliva de la cavidad oral. También tenemos la determinación del flujo salival, ¿no? Si existe mayor cantidad de flujo salival o una menor cantidad de flujo salival. Si existe un menor flujo, bueno, va a existir una mayor presencia de riesgo. También para el plan de tratamiento, entonces vamos a requerir la historia clínica, los exámenes clínicos que se realiza al paciente, los exámenes complementarios, estamos hablando de modelos articulados, radiografías periapicales, radiografías panorámicas y los otros que son tal vez complementarios, como por ejemplo el odontograma, la cartilla dietética, la cartilla de Lipari, el índice de O'Leary. Entonces son exámenes complementarios que nos van a ayudar y coadyuvar para un buen plan de tratamiento, ¿no? Y así vamos a obtener un buen diagnóstico y según la edad y las condiciones que tenga el paciente. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento? En una primera instancia es establecer una secuencia de tratamiento. Es decir, vamos a respetar los protocolos de una atención. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, en un tratamiento pulpar, es decir, en una pulpotomía, empezamos en una primera instancia con asepsia y antisepsia. Posteriormente realizamos el control del dolor, hacemos un aislado absoluto, eliminamos la lesión cariosa, eliminamos el paquete vasculonervioso en caso de una endodoncia o eliminamos la pulpa cameral en caso de una pulpotomía. Posteriormente aplicamos medicamentos, ¿no? Y posteriormente la restauración definitiva, ya sea una resina o una corona, de acuerdo al requerimiento de cada pieza dentaria. Entonces es importante no improvisar en los tratamientos, ¿no? Para los tratamientos se debe tener todos los materiales requeridos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de suero fisiológico, algún tipo de medicamentos como el hidróxido de calcio, tal vez, realizar alguna restauración, ¿no? Con la ayuda previamente de algún cemento temporal, exenta de eufenol, por ejemplo, o tal vez realizar estos tratamientos y simplemente evitar la falta de estos materiales, ¿no? O sea, estamos diciendo evitar simplemente la improvisación. El número de citas también es importante, ¿no? Una de las ventajas es que nos va a dar el número de citas que vamos a necesitar para la atención de nuestro paciente integral. También es importante calcular el tiempo requerido para cada cita. Nos va a dar también la ventaja de que vamos a prever los materiales y el costo que va a requerir. También una de las ventajas del plan de tratamiento es de que nos da una buena relación en relación a los padres, el paciente mismo y el operador, ¿no? La relación mejora entre estos tres. Hablemos del consentimiento informado. Ustedes bien saben que el consentimiento informado es un documento médico legal donde se anota todos los aspectos que se va a realizar en un determinado tratamiento y la información que recibe el paciente, ¿no? Del profesional. Entonces, este consentimiento informado tiene varias partes. Entre estas es los datos del paciente y del profesional.
Tenemos también los nombres del procedimiento terapéutico, ¿no? Puede ser una pulpotomía, una pulpectomía, tal vez una exodoncia, ¿no? Y ver los pasos principalmente de cada tratamiento. Cada tratamiento también puede tener sus riesgos, algunas consecuencias, efectos o molestias que pudiera producir al paciente. Entonces es importante describir estos efectos tal vez adversos que pudiera tener ante la aplicación de una técnica, ante la aplicación o la prescripción de algún medicamento. Tenemos también las alternativas que se pudieran dar en caso de tratamientos y procedimientos. Por ejemplo, si existe el fracaso de algún tipo de tratamientos, por ejemplo, una endodoncia y requiere una exodoncia, ¿no? Entonces, se debe anotar esa alternativa donde se indica al paciente de que esta piecita ha fracasado y se va a realizar una exodoncia y posteriormente un mantenedor de espacio, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que se deben mostrar al paciente, indicar al paciente. Entonces, el paciente estará bastante conforme de haberle despejado sus dudas, de que haya recibido la información y se debe proceder a la firma del profesional y de los tutores, ¿no? Con la fecha correspondiente. También es importante la presentación del plan de tratamiento a los padres. Una vez que tenemos el diagnóstico individual, ¿no? Y el diagnóstico ya clínico, tenemos ya un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento se debe mostrar al paciente de una forma breve, completa y específica. Utilizar en lo preciso un lenguaje sencillo, que no tenga bastante tecnicismo o que no tenga palabras que tal vez no pudieran comprender, que en el medio de la salud es bastante conocido, pero un paciente no entiende, ¿no? Entonces es importante utilizar un lenguaje claro y sencillo. También es importante mostrar el diagnóstico al que se ha llegado y la prioridad de los tratamientos que se va a realizar. Si los padres están de acuerdo, entonces darán la autorización, ¿no? Firmarán el consentimiento informado y aprobarán los tratamientos. Es importante siempre informar sobre todos los tratamientos, ¿no? Las técnicas que se va a utilizar, la medicación que se va a utilizar, las aparatologías que se pudieran instalar en la cavidad oral y las implicaciones tal vez si es que no se realiza algún tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si le hemos realizado una exodoncia de la pieza 7.4 y está presente todavía la pieza 7.5, entonces vamos a tener una dificultad, ¿no? De perder espacio en la pieza 7.4. Entonces es importante aplicar una corona y un mantenedor de espacio a ese nivel. Entonces, informar sobre esas técnicas, tal vez los aparatos que se van a utilizar en cada paciente, ¿no? Es individual, ¿no? Es para todos, generalmente se utiliza aparatos, ¿no? Simplemente a veces se llega a máximo a un mantenedor de espacio. También es importante hablar e identificar las ventajas que tiene un tratamiento. También es importante también hacer notar los riesgos que tiene cada tratamiento. También es importante indicarles algún tipo de molestias que pudieran tener, sobre todo, por ejemplo, al momento de anestesiarle, ¿no? El paciente niño no le gusta. Incluso a nosotros los mayores no nos gusta que nos anestesien, ¿no? Puede tener alguna incomodidad al momento de aplicarle un mantenedor de un aislado absoluto con la instalación de un clamp, ¿no? Entonces es importante
manejar e informar estos pequeñas molestias o incomodidades que pudiera tener. A veces también al momento de aplicar una corona, un mantenedor de espacio, también les molesta bastante, ¿no?, a los niños. Entonces, es importante que el padre esté enterado de todas estas situaciones. También es importante indicarle el número de citas que va a tener aproximadamente y la puntualidad y el cumplimiento, sobre todo, a estas citas. Entonces tenemos las fases de la planificación. Tenemos como fase 1, que va a ser la elaboración de datos, ¿no?, mediante la historia clínica. Se va a recabar todos los datos y se va a llegar mediante algunos instrumentos, ¿no?, a una situación bucal, a un perfil de riesgo. También tenemos una fase 2, que es la fase ya de urgencias o emergencias, ¿no? Acá vamos a un poco diferenciar qué es urgencia y emergencia. Urgencias son eventos o algunas situaciones que tiene el paciente, pero que no comprometen la vida del paciente, ¿no?, pero que es importante la atención de esos aspectos. Estamos hablando, por ejemplo, de una pulpitis, ¿no?, pulpitis irreversible sintomática, por ejemplo. En el caso de la emergencia, sí, también existen algunos casos urgentes de atender, pero ya en este caso ya está en riesgo la vida, ¿no? Está comprometida la integridad del paciente. Entonces, a eso se llama emergencia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en la parte de odontología tenemos la presencia de fracturas, por ejemplo, la presencia de abscesos, la presencia de pulpitis, algunas pulpitis irreversibles. Entonces, que se deben mejorar en esta fase, que se deben de atender. En el caso, por ejemplo, de abscesos, lo que debemos de dar o prescribir es antimicrobianos, ¿no? Entonces, antimicrobianos según dosis kilogramo peso y con la correspondiente analgesia, ¿no? Entonces, todo es bajo un criterio profesional efectivo. No podemos darle al cálculo, ¿no?, al paciente niño. Siempre es dosis kilogramo peso. En la fase 3 ya tenemos o nos referimos a una fase más preventiva, ¿no? Estamos hablando de lo que es profilaxis, selladores de fosas y fisuras, estamos hablando de la técnica TRA en algunos casos que así lo requiera, también la aplicación de flúor, ¿no? En esta fase principalmente identificamos cómo nuestro paciente niño se está cepillando y cómo tendría que cepillarse, ¿no? Y prescribimos la pasta dental adecuada. La fase 4 es principalmente la correctiva o la fase restauradora, ¿no?, donde ya se realizan las actividades operatorias, actividades endodónticas, las pulpotomías, las pulpectomías, la instalación de los mantenedores de espacio, aparatos interceptivos, de ortodoncia interceptivos, ¿no? Una vez ya terminado el tratamiento, si ya llega una fase quinta, ¿no?, una fase de mantenimiento, donde al paciente se le debe citar entre 2 hasta 4 veces al año, ¿no?, para ver principalmente aquellos aparatos que se han instalado, los tratamientos que tal vez no hayan sido convencionales, el seguimiento de esos tratamientos. Es importante en esta fase realizar estos seguimientos. Entonces, hablemos de la fase 1. ¿A qué se refiere la fase 1 de elaboración de datos? En una primera instancia, vamos a determinar según la historia clínica. Como les decíamos, en la historia clínica se recaban los datos personales, algunos antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, algunas experiencias con algún profesional odontólogo que haya tenido anteriormente. Vamos a ver también
con las herramientas que tenemos, algunas cartillas, algunos formularios, para determinar el grado de higiene bucal, ¿no? Y el riesgo que tiene el paciente, ¿no? También vamos a determinar el grado que nuestro paciente ingiere los azúcares. Estamos hablando de la ingesta de hidratos de carbono o los azúcares. Vamos a ver también la experiencia o no de la aplicación del flúor tópico, o tal vez la aplicación directa como un barniz florado. También vamos a observar la presencia de la técnica del cepillado, ¿no? Y la aplicación de tal vez una pasta dental inadecuada o la aplicación de algún enjuague bucal. En la fase de urgencia, ya habíamos mencionado, podemos observar algunas piezas dentarias tal vez con fractura completa o fractura tal vez no complicada. También vamos a observar abscesos dentales que requieran atención inmediata, ¿no? Puede ser también que tenga estos abscesos ya más complicados, ya que comprometan a tejidos blandos circundantes, o simplemente hablamos de lesiones, por ejemplo, pulpitis, ¿no? Pulpitis de tipo irreversible, que son bastante sintomáticos y que se tienen que tratar de inmediato. Vamos a hablar también con respecto a la fase preventiva. Me gusta enseñarles esta imagen, ya que las piezas dentarias temporales están en íntima relación, ¿no? Acá observamos la raíz está en íntima relación con este canino. Acá el lateral de la misma forma, el central está de la misma forma, ¿no? Entonces, toda lesión, todo traumatismo que pudiera recibir estas piezas temporales va directamente relacionada a las piezas permanentes. Si esta pieza tiene la presencia de alguna lesión cariosa e infección a nivel periapical, entonces va a repercutir en la formación y en la maduración de la pieza dental. Entonces, en la fase preventiva es importante realizar estos criterios, ¿no? Ver estos criterios para realizar algún tipo de tratamientos preventivos. Por ejemplo, en la fase preventiva realizamos profilaxis, ¿no? Con la ayuda de una piedra pómez y agua, o en su caso, agua oxigenada también podemos realizar o utilizar. Identificamos la técnica que utiliza nuestra paciente, la técnica del cepillado, y si no es acorde a su edad, bueno, realizamos un ajuste y realizamos la enseñanza de una nueva técnica según su edad. En este caso también prescribimos la pasta dental de acuerdo a su edad, ¿no? Podemos prescribir en niños en edad preescolar y en niños en edad escolar, ¿no? Entre 1000 partes por millón de flúor, y en niños ya arriba encima de la edad preescolar o escolar, podemos prescribir 1500 partes por millón de flúor, ¿no? De acuerdo a la edad también se da cantidades, tamaño de un medio grano de arroz, el tamaño de una lentejita, el tamaño de una arvejita. Entonces eso en la parte ya más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no? También es importante la aplicación de selladores, los selladores de fosas y fisuras, ¿no? Con la resina fluida. También se puede aplicar, en el caso de no tener esta resina fluida, aplicar el cemento ionómero de vidrio. Tenemos la fase correctiva. En la fase correctiva ya realizamos tratamientos más invasivos, ¿no?
Por ejemplo, acá observamos la preparación de una cavidad ya amplia, ¿no? Estamos hablando de operatorias, donde le vamos a realizar una protección, ¿no? La aplicación de una base cavitaria, ¿no? Y posteriormente una aplicación de una resina. En este caso observamos también la aplicación de resina mediante unas coronitas de celuloide, ¿no? Previamente se conforma la, eh, la coronita de celuloide, se adapta y posteriormente se introduce el material al interior de la corona, ¿no? Y se aplica la corona, se fotopolimeriza y se realiza el pulido correspondiente a nivel cervical. Lo importante que en este tipo de coronitas es la parte cervical, ¿no? Siempre debemos de ver que esté bien pulida, para evitarnos principalmente posteriores problemas, ¿no? De encías que están inflamadas, incluso a veces inflamadas crónicamente y empiezan a sangrar. Y también en la fase correctiva realizamos algunos tratamientos de operatoria bastante ya más complejas, ¿no? Donde se realiza una restauración con una resina. También tenemos en la fase correctiva la presencia de algunas piezas dentarias que tuvieran o pudieran tener procesos periapicales, ¿no? Entonces se debe realizar un tratamiento endodóntico, ¿no? Con todo el protocolo correspondiente, ¿no? También realizamos en esta fase correctiva los tratamientos pulpares, ¿no? Como las pulpotomías, ¿no? Esto siempre los realizamos con aislado absoluto, ¿no? Entonces es importante también que el aislado absoluto esté bien efectivo, ¿no? Y posteriormente realizar, ¿no? Ya sea en el tratamiento endodóntico, posterior a la obturación del conducto o a la restauración de las piezas dentarias endodónticamente tratadas, un control posoperatorio, ¿no? Después de 48 horas. Esa que sí que tenemos en la fase correctora también, o restauradora, tenemos la presencia de piezas dentarias tratadas, tal vez endodónticamente, y aplicadas con coronas, ¿no? Estas coronas se pueden soldar mantenedores de espacio, como en este caso, ¿no? Aquí existe la presencia o la ausencia de la pieza 7.5 y la 8.5, ¿no? En ambos casos están con mantenedores de espacio, ¿no? Con anchas. También se puede aplicar, ¿no? La ortodoncia interceptiva, ¿no? Para un poco guiar la erupción de las piezas dentarias permanentes. También aplicamos coronitas de acero prefabricadas, ¿no? Donde se debe instalar de una forma adecuada, ¿no? Siempre guiando, haciendo un buen control de la oclusión. Y finalmente tenemos el mantenimiento, la fase de mantenimiento, ¿no? En el caso, esto mucho depende de los tratamientos efectuados, ¿no? O del riesgo del tratamiento que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, en el caso de que se haya aplicado un mantenedor de espacio, entonces se debe hacer un control por lo menos al año entre 2 hasta 4 veces. De la misma forma, los tratamientos que hayan sido o las aparatologías que se hayan aplicado, ¿no? O tratamientos tal vez convencionales que se hayan realizado o no convencionales tal vez, y a realizar ese control, ¿no? Porque a veces suele presentarse alguna otra complicación o principalmente como en este caso un absceso. Bueno, muchísimas gracias por su atención, jóvenes y señoritas. A la siguiente continuamos con la segunda parte de este tema que es planificación.
Muchas gracias por su atención y tengan una excelente jornada.